Por eso nos visita aquí en nuestros estudios Eliana Aguirre, es secretaria progremial electa de ATE Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Eliana? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien. venís recién de la movilización, nos decías, estuvieron movilizándose al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, hoy estamos desde ATE Provincia de Buenos Aires en el marco de una jornada provincial de lucha con acciones regionales en distintos puntos de la provincia, fundamentalmente en el conurbano. Hubo concentraciones, movilizaciones, asambleas generales y lo que tiene que ver con nuestra región capital, que abarca lo que es La Plata, Berisso, Ensenada y alrededores, tuvimos una movilización al Ministerio de Trabajo donde volvimos a poner en debate para nosotros dos puntos fundamentales que tienen que ver con el reclamo de las y los estatales, asociado a la reapertura de paritaria, por supuesto, y al aumento salarial que se viene planteando desde hace tiempo, y por otro lado un tema que para nosotros es fundamental, sobre todo en el marco de la gestión de este gobierno, que tiene que ver con el pase a planta permanente de alrededor de 9.000 trabajadores y trabajadoras precarizados. Dentro de esos 9.000 compañeros y compañeras están también aquellos que es fruto de la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica votada en mayo del año 2016, donde nosotros desde nuestra organización sindical ya caracterizábamos que iba a aparecer un nuevo sujeto, este sujeto precarizado del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que no fue ni más ni menos que los contratos autónomos, producto de esa ley que fue votada en mayo del 2016. ¿Cómo son estos contratos? Son contratos monotributistas, específicamente, donde nosotros lo que denunciamos como contrato y como monotributo específicamente es obviamente un fraude laboral, ¿no? Son trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato de locación, pero que claramente desarrollan tareas que tienen una dependencia laboral, cumplen un determinado horario y hoy, digamos, en este contexto podemos decir claramente que son el sostén de muchos sectores de la administración pública, claro. Por lo cual, digamos, realizan una tarea que tiene que ver con la estabilidad laboral que, digamos, claro, son los que tienen los trabajadores de planta. Son los que, claro, tienen ese perjuicio, digamos, la dificultad de mantener su trabajo con el tiempo, digamos, exactamente, ¿no? Se renuevan a cada año, en este caso hasta el 31 de diciembre. De un año. Exactamente, hasta el 31 de diciembre va a durar. Parte de la discusión que se dio en su momento se hablaba de la cantidad de trabajadores estatales que había. Cuando uno se pone a ver los números, si bien obviamente hubo muchas personas despedidas, hay muchos trabajadores que se quedaron sin trabajo, el Estado no terminó o sea, no hizo una purga, por así decirlo, del Estado y los trabajadores, sino que terminó haciendo contratos de peor calidad a un montón de trabajadores. Y lo que hicieron fue bajar la calidad del empleo para un montón de trabajadores. El contrato autónomo fue la precarización de la precarización laboral, claro. Digamos, nosotros lo definimos así y fue el sujeto caracterizado específicamente en el marco de estos 4 años del gobierno. Son trabajadores que no tienen absolutamente ningún derecho en función de lo que tienen los trabajadores, digamos, que están nombrados, que gozan de la planta permanente en el marco del Estado provincial. Y por supuesto, digamos, nosotros desde el primer minuto salimos claramente a denunciarlo. Dentro de esos 9.000 trabajadores precarizados que hoy estamos exigiendo el pase a planta permanente en la provincia de Buenos Aires, son 5.000 lo que corresponden a los contratos autónomos fruto de esta Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, de manera consciente. Hoy podemos decir, por ejemplo, acá a unas cuadras en el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, que casi el 50% de los trabajadores y trabajadoras que están en el sector sosteniendo la tarea diaria son trabajadores y trabajadoras precarizados. Claro. Por lo cual, digamos, en toda la administración central tenemos contratos autónomos y por otro lado también en áreas fundamentales del Estado. En mi caso, yo soy trabajadora del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata y en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 2.000 profesionales y no profesionales, enfermeros, trabajadores de limpieza, cuidadores, que desde hace 4 años también están precarizados y son becas de preingreso, contingencia, digamos, una contratación distinta a este contrato autónomo, pero que no dejan de ser trabajadores que día a día ven vulnerados sus derechos. Ahora, ¿qué pasa con la situación económica, incluso de los trabajadores que están en planta hoy por hoy, digamos, ¿no? Porque se ha ofrecido un bono desde la provincia, ustedes lo han considerado insuficiente, por lo menos, ¿no? Totalmente, no solamente consideramos un bono de 3.000 pesos. 3.000 pesos para los trabajadores y las trabajadoras. Por única vez, ¿no?
A cobrar en 2 veces. En 2 veces. Claro, Lo en cual 2 veces. resulta muchísimo más irrisorio. La verdad que es una vergüenza el ofrecimiento que tuvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Nosotros rápidamente, ante esa propuesta, lo que exigimos es la reapertura de paritaria y además una caracterización que para nosotros es muy importante, sobre todo para debatir en estos tiempos, que es que en el marco de la gestión de Cambiemos, los y las trabajadoras estatales perdimos alrededor del 30% del poder adquisitivo en función de las distintas paritarias que ATE rechazó claramente. Nuestra organización sindical no aceptó ninguna paritaria y no va a aceptar nunca una paritaria que sea a la baja, y eso obviamente acompañado de la correlatividad, la proporcionalidad de la inflación a lo largo de estos 3 años y medio. Eso nos llevó a discutir hoy que perdimos el 30% del poder adquisitivo y que después de las elecciones del 11 de agosto la propuesta de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires sea un bono de 3.000 pesos en 2 cuotas, la verdad que resulta ser irrisorio, no tan distinto, digamos, a las políticas que ha desarrollado en detrimento de la clase trabajadora este gobierno. Ahora, también además de la paritaria salarial que se viene discutiendo, también hay una cuestión que es el lugar de trabajo, las condiciones de trabajo en las que terminan trabajando los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Hablábamos la otra vez de la situación de la Torre 2, que se cae a pedazos, que se inunda, que se caen los ascensores, que se rompen los caños de agua, las escuelas ni hablar, el hospital ni hablar. ¿En qué condiciones trabajan hoy los trabajadores de la provincia? Y si eso es parte de la discusión paritaria. Exactamente, sí. Nosotros en el marco de las paritarias discutimos todo lo que tenga que ver con estabilidad laboral y condiciones de trabajo. Como vos lo decías, naturalmente hubo un detrimento muy importante y un retroceso de derechos y de condiciones de trabajo muy importante en áreas esenciales del Estado. Nosotros hablamos de salud, hablamos de educación y no quiero olvidarme del organismo de niñez, también en una situación de vulnerabilidad constante, con muchísimos conflictos, donde nosotros hablábamos de la infraestructura, de la necesidad de poner en marcha y en funcionamiento y el mejoramiento de cada uno de los edificios, y la respuesta de la gobernadora a través de distintas licitaciones fue la necesidad de colocar en todos los organismos de la administración central molinetes, que lo habrán escuchado, para controlar el ingreso y el horario laboral de los trabajadores. Incluso lugares que no tenían, claro, lugares que no tienen salida de emergencia, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Nos encontramos frente a la justicia presentando medidas cautelares donde la justicia inclusive falló a favor de los trabajadores y las trabajadoras porque ni siquiera había salida de emergencia, los techos se caían a pedazos, y eso pasa en una escuela con una connotación, digo, no nos olvidemos de Moreno y Sí, una claro. escuela, digo, para nosotros eso es una bandera muy importante que lleva el nombre de Sandra y Rubén, y eso trasladémoslo a 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires, que sumo un dato más que me parece importante, y es que estamos atravesando en el año 2019 el presupuesto más bajo desde que recuperamos la democracia en nuestro país, destinado para las áreas esenciales, tanto niñez y desarrollo social como educación y salud. Para nosotros... Bueno, eso es todo un debate también porque digo, este es el mismo gobierno que va a presentar el presupuesto para el año que viene, ¿no? Por lo menos la ley lo estipula de esta forma, y el año que viene muy probablemente el gobierno sea otro, no sea Vidal, sea Axel Kicillof, pero probablemente tenga que gobernar con un presupuesto presentado por el gobierno anterior, digamos, ¿no? Bueno, igual el presupuesto a veces es, digo, cada gobierno variable, lo va acomodando Sí. según las necesidades de ese caso. ¿Cómo imaginan en esta situación, digo, todo a entender que este es un gobierno que está saliendo, digamos, de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo piensan que puede llegar a ser la situación de los estatales a partir del 10 de diciembre con un nuevo gobernador en este caso? En primer lugar, lo que nosotros caracterizamos es que hasta último momento y hasta el 10 de diciembre nos tiene que encontrar a los trabajadores y a las trabajadoras en la calle. Eso tiene que ver con el condicionamiento, digamos, a este gobierno, haciéndolo responsable de todas estas cuestiones que venimos hablando, y en función de un nuevo gobierno que seguramente arrancará el 11 de diciembre, nosotros como organización sindical y en función también de nuestro modelo sindical, lo que caracterizamos es que los trabajadores y las trabajadoras, por la tarea que realizamos, tenemos propuestas para aportar. Claro. Digamos, eso para nosotros es un elemento fundamental porque estamos dispuestos a hacer esos aportes, digamos, teniendo en cuenta que nosotros partimos de una consigna muy importante, que es nuestro trabajo es el derecho de tantos otros y otras, digamos, sobre todo en contextos de ajuste, siempre un trabajador, en el caso mío que vengo de salud, hemos de nuestro bolsillo comprado las cosas necesarias para garantizar la atención de un paciente. Entonces, ¿Ustedes compraban cosas de...? Sí, por supuesto. para el Insumos.
desde un paquete de gasas hasta un algodón, que es lo más irrisorio, y sobre todo ahora, una de las denuncias más importantes que estamos haciendo con nuestros compañeros y compañeras de SICOP tiene que ver con las licitaciones. Las empresas no se están presentando para licitar justamente por la situación que estamos viviendo y por un gobierno debilitado que caracterizamos que ya está en retirada. Pero digo, vos tenías que atender un paciente, una paciente, no tenían insumos y tenían que salir ustedes a comprarlos para atenderlo. Sí, y lo estamos hablando de las cuestiones mínimas, esenciales. Nos ha pasado y muchísimo. Eso, digamos, en mi caso es el Hospital de Niños, además es un hospital completamente sensible donde todo lo que en algún momento fue, no la calidad humana ni profesional, pero digo la infraestructura y la complejidad del Hospital de Niños hace algún tiempo atrás, por supuesto que hoy no es la misma. Y tiene que ver con esto, con un presupuesto y con una decisión política que está reflejada en ese presupuesto. Nosotros entendemos que en función de lo que se vota para ejecutar a lo largo del año están las prioridades que marcan agenda y las prioridades políticas en las áreas sociales de un gobierno. Bueno, la situación de salud ha sido una de las, digamos, de las que se vio empeorada, no solo durante el último gobierno, porque digamos los reclamos vienen desde hace tiempo y con el gobierno de Scioli también, ¿no? En este caso, pero se fue agudizando. Se fue agudizando. La situación de los hospitales bonaerenses hoy por hoy, ¿cuál es? Digamos, Nosotros lo que venimos trabajando fuertemente es la declaración de una crisis sanitaria. Crisis sanitaria. Sí, totalmente. Sí. Eso tiene que ver con la infraestructura, eso tiene que ver con la precarización laboral hacia adentro de los hospitales, que obviamente tiene que ver con la inestabilidad y también con la falta de nombramiento en áreas críticas. Ahora pensaba, digo, en este último tiempo también a la gente se le ha hecho más complicado hasta pagarse la obra social, digamos. Por ende, los hospitales públicos reciben mucha más gente que antes, imagino también, ¿no? Exactamente, aumentó la demanda y además, digamos, eso se ve, la demanda que aumenta tiene que tener una correlación necesaria de mayor nombramiento de personal para atender esa demanda. Bueno, los profesionales y los no profesionales se jubilan, a lo largo de este tiempo no se ha incorporado nuevo personal y eso desencadena obviamente en la desesperación de padres, de pacientes y las largas e históricas horas de espera que en este invierno, además, y pongo un elemento que me parece importante, los hospitales fueron, digamos, el centro de contención, de abrigo, y hemos tenido compañeros nuestros, delegados y delegadas, repartiendo un café, atendiendo a los niños, digamos, donde se expresó claramente la crisis social que estamos atravesando. Sí, mucha gente yendo a dormir a los hospitales, ¿no? Muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias.